Hace unas semanas subí un vídeo hablando sobre una herramienta nueva que ha sacado Arlis con la que puedes crear voces en off para tus vídeos utilizando simplemente texto. Es decir, tú escribes el texto de lo que quieres que la voz diga y el programa es capaz de crear voces en off que vas a poder utilizar en tus vídeos. Y para mí la verdad es que después de haber utilizado la herramienta durante varias semanas, creo que este tipo de herramientas pueden marcar un antes y un después en el tipo de contenido y en lo que vamos a ser capaces de crear a partir de ahora. Y es que estas herramientas nos empoderan a los creadores, a las pequeñas empresas, como la mía, ¿no? Que al final soy yo la única persona que está en la empresa y que a lo mejor hacemos proyectos pero que no alcanzamos esos, digamos, presupuestos tan grandes, no alcanzamos a esas empresas tan grandes, que bueno, en algunos casos sí, pero para esos proyectos más grandes, con presupuestos grandes, tenemos la posibilidad de contratar a locutores o locutoras profesionales que puedan hacer un servicio totalmente personalizado y exclusivamente para ese proyecto. Pero es que con este tipo de herramientas podemos alcanzar a unos presupuestos, a un tipo de clientes que no tienen esos presupuestos que pueden tener las grandes multinacionales y a los que vamos a poder ofrecer un servicio bastante profesional que sí que está al alcance de los presupuestos que tienen ellos, ¿no? De forma que podemos abarcar una mayor cantidad de proyectos. Entonces, en este vídeo de lo que vamos a hablar es, oye, te voy a enseñar la herramienta, porque como es una herramienta muy nueva, quizás pues si no tienes la plataforma no la puedes ver o no puedes probarla, entonces te voy a enseñar un poco pues cómo es la herramienta, ¿no? Vamos a hacer un resumen de todo lo que engloba y las funcionalidades que tiene, te lo voy a ir enseñando paso a paso y después te voy a enseñar, oye, pues cómo he hecho este vídeo aquí. Puedes entregar el vídeo hoy. ¿Has terminado el vídeo? ¿Lo tienes ya? Tengo que enviárselo al cliente. Lo necesito para mañana. ¿Tienes el vídeo? Mándamelo, por favor. Porque las voces en off podemos utilizarlas de dos maneras. Y la primera es, oye, pues directamente tienes un guión, tienes un vídeo que tienes pensado hacer y simplemente quieres poner una voz en off, pues puede ser inspiradora o que presente un poco la situación y lo puedes hacer, lo puedes poner como voz en off normal, ¿no? Pero es que después de ver un vídeo de mi amigo Antonio Wimmer, que te recomiendo que le eches un vistazo a su canal porque tiene un montón de contenido, un montón de información y contenido de valor súper interesante, en su vídeo habla de una forma de utilizarlo que la verdad es que no lo había pensado y me parece súper interesante y es como lo he hecho en este vídeo que acabas de ver. Es decir, es utilizar estas voces en off como voces complementarias que van a envolver y van a crear un ambiente en el vídeo y en la secuencia que estás intentando mostrar. Es decir, en este vídeo que has visto, todas las voces que hemos utilizado, todas las voces que has escuchado, están creadas con esta herramienta. Y esto es lo que me parece espectacular, que simplemente con una herramienta, una página web, puedes crear diferentes rangos, diferentes voces, tanto masculinas como femeninas, con diferentes tonalidades y diferentes intensidades. Y esto es lo que realmente me parece interesante y apasionante. Pero es que aparte de esto, pues bueno, la puedes utilizar como voz en off normal, tal cual, ¿no? La voz en off al uso, que puedes utilizarla en cualquiera de tus proyectos o pues para narrar una parte de la historia. Y bueno, te habrás dado cuenta de que las voces en off están en español y es que ya han habilitado la posibilidad de crear voces o de utilizar las voces en español. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poco pues cómo es la herramienta por dentro, ¿no? Entonces, una vez entras en Arlis, si no tienes la plataforma o no la has visto, pues bueno, esta es digamos la interfaz principal y aquí en esta herramienta de VoiceOver que pone New, es decir, entras aquí en esta herramienta y una vez le das aquí ves como tu interfaz, digamos. En esta parte de aquí arriba tenemos la voz que tenemos seleccionada, es decir, el tipo de voz que estamos utilizando para crear el contenido, que la podemos modificar, es decir, si yo selecciono esta, por ejemplo, si yo la selecciono, se me cambia aquí arriba, entonces esta digamos que es una referencia de la voz que estamos utilizando. Aquí en este recuadro tenemos el cuadro de texto en el que vamos a introducir el texto que queremos que aparezca en nuestra voz. Y después tenemos aquí debajo, pues bueno, el catálogo de voces y las voces que hemos utilizado nosotros. Es como un recopilatorio de todo lo que hemos creado con esta herramienta, ¿no? Aquí tenemos una serie de filtros. Una cosa importante es que, como la herramienta es todavía muy nueva, la están, digamos, adaptando y modificando y están, digamos, adaptando un poco la interfaz. Hace unas semanas aparecía aquí un filtro de idioma. Ahora mismo no aparece ese filtro de idioma, pero bueno, podéis buscar las voces en función del título que tengan. Es decir, aquí, si te fijas, la mayoría de las voces están en inglés, pero de repente vemos una, pues por ejemplo, esta de Serenidad, a ver si llegamos a verlas, estas no, bajamos un poco más, aquí, por ejemplo, esta de Serenidad, vemos que el título está en español, Versátil también está en español, entonces esto nos da una idea, nos enseña cuáles son las voces que están en español. Y aquí, pues bueno, podemos pincharle y podemos escuchar lo que sería la voz. Cada niño merece a alguien que crea en ellos. La fe de una persona puede... Vale, este es un español más de Argentina, ¿no? Digamos que el estilo es un estilo un poco más argentino. Encuentra un asiento cómodo, cierra los ojos. Este también digamos que sería un español, pues no sabría decir exactamente la zona, pero también de Latinoamérica. Y este digamos que sería lo más parecido a un español neutro. Es verdad que el español que utilizan estas voces es un español
pues entre una mezcla entre español de Latinoamérica y español neutro, pero te voy a enseñar también que no solo puedes utilizar estas voces, sino que muchas de las voces que están en inglés las puedes utilizar también en español y se escuchan bastante bien, y te lo voy a enseñar ahora con varios ejemplos que he ido utilizando en el vídeo que he creado. Ser el mejor significa trabajar duro. Esta digamos que es la voz en off con un español más de español de España, ¿no? Pero bueno, entonces, por último en la interfaz tenemos aquí una serie de ajustes, ¿no? Los voice settings, digamos que tenemos una serie de ajustes que lo que hacen es que la voz pues sea más expresiva, es decir, que tenga más intensidad o un poco más de emoción, o que sea un poco más plana. Una vez modificamos estos ajustes, también es importante ver que, oye, pues a medida que si lo modificamos demasiado, lo que nos va a decir o lo que nos está diciendo este mensajito es que cada vez que hagamos una iteración, al ser tan expresivas, vamos a tener mucha más diferencia entre los tonos de las voces que hemos llegado a crear, ¿no? Es decir, que puede ser que yo saque una voz ahora con un texto concreto y cuando cambie el texto, la siguiente generación no sea exactamente igual porque hemos modificado demasiado los ajustes. Entonces lo suyo es mantenerlos en, pues dentro de unos parámetros pues que lleguen en torno a partir hasta el 70%, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Pues esto lo que nos dice es la similitud que tiene con la... Lower similarity makes your voiceover sound less like the original speaker's voice. Eso es decir, lo que hace la similitud es que hace que suene exactamente igual que como suena la voz original, o si le damos a esto de menos similar, pues conseguimos que suene ¿cómo decirlo? Pues menos parecida a la voz. Y luego aquí tenemos el estilo, ¿no? El boost del estilo, que lo que hace es exagerar un poco más la voz que hemos seleccionado. A higher style boost exact a lower style boost makes your voiceover ¿Vale? Aquí podemos ver, ¿no? Y podemos escuchar un poco las diferencias con la voz que hemos seleccionado, ¿no? Si cambiamos la voz, aquí podemos hacer y entender y escuchar cómo sonaría. Entonces, cuando vamos a nuestras voces, hay una cosa muy interesante, es que podemos ver exactamente, si le damos aquí a este iconito de la I de información, podemos ver exactamente cuál es la voz que hemos seleccionado, que en este caso es la voz de guía, cuál es el rango emocional, que es el 87%, cuál es la similitud con la voz original, que es un 40%, y cuál es el boost del estilo. ¿Por qué es importante esto? Porque si unos días después voy a retomar el proyecto, voy a poder utilizar estos mismos ajustes con la misma voz para poder conseguir la misma tonalidad y el mismo estilo de voz que estoy creando en el proyecto, ¿no? Entonces ya con esto entendemos lo que es la herramienta. Entonces ahora vamos a ver cómo hemos hecho o cómo he creado este vídeo, ¿no? Y cuáles son las diferentes voces para crear las voces en off del vídeo que acabas de ver. Estas son, digamos, todas las voces en off que he ido utilizando, ¿no? Digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque estas dos son mezcladas, ahora os voy a enseñar por qué están divididas, 7, vale, son 6 y 7. Entonces digamos que aquí pues lo que hicimos fue, oye, aquí tenemos esta voz directamente. Puedes entregar el vídeo hoy. Puedes entregar el vídeo hoy. ¿Has terminado el video? Has terminado el vídeo. ¿Lo tienes ya? Lo tienes. Lo necesito para mañana. ¿Tienes el vídeo? Mándamelo, por favor. Vale, entonces digamos que estas son las diferentes voces que hemos utilizado. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es ver cuál es esta voz de aquí, ¿no? Que si nos fijamos, esta es la voz Rural 69, ¿vale? Puedes entregar el vídeo hoy, ¿no? Entonces esta voz es esta de aquí, es una de estas dos de aquí, ¿no? Es puedes entregar el vídeo hoy, Rural. Esta de Rural, si la seleccionamos, inicialmente es una voz que no está en español, es decir, es una voz que no tiene la versión en español. Pero después de haber probado bastantes de estas voces, es una que me daba la sensación de que la puedes utilizar en español y funciona bastante bien, ¿no? Dentro de que no la tienen categorizada como una voz en español, ¿no? Porque aunque rural, podamos entenderlo como rural en español, realmente es rural de elemento rural en Estados Unidos, vamos, en inglés. They say life's a journey, but they never tell you what kind of road you're gonna find yourself on. Me? I reckon Esta es como la voz original, ¿no? Pero esta, si la seleccionas y le ponemos ese mismo texto, ¿no? A ver cómo era. Vale, puedes entregarlo hoy. Le damos a generar y con esto nos va a crear ahora mismo lo que sería la voz en off. Puedes entregarlo hoy. ¿Ves? Y directamente es una voz que originalmente está concebida para utilizarla en inglés, pero la podríamos utilizar perfectamente en español, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la primera que utilicé. Aquí he hecho diferentes variaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, tenía esta. Puedes entregar el vídeo hoy.
¿vale? Esta, que bueno, pues tiene una serie de ajustes, ¿no? Aquí tenemos el rango emocional del 50% y un boost del estilo del 50%, y en este caso hice una modificación. Modifiqué el rango emocional, lo puse en un 80% y mantuve el estilo, ¿no? De esta forma suena... ¿Puedes entregar el vídeo hoy? Entonces, esta voz, una vez la descargas, es la que utilizamos en esta primera parte. Puedes entregar el vídeo hoy. Después aquí hay otra voz de una... ¿Has terminado el vídeo? Has terminado el vídeo, y esta, si os fijáis, suena un poco diferente, porque ahora después vamos a ver una recomendación y algo que podemos utilizar también para adaptar estas voces y modificarlas, ¿no? Porque aquí quería darle un toque un poco más creativo y original. Entonces esta segunda voz es la de guía, que es la que sí que está concebida para hacerla en español. ¿Has terminado el vídeo? ¿Vale? Entonces esta de has terminado el vídeo tiene un sonido que, si nos fijamos aquí, suena un poco diferente, ¿no? ¿Has terminado el vídeo? Y es que aquí, una vez la introduje en el programa, le puse un filtro, en esta parte de aquí, en los filtros, en sonido esencial, le puse un filtro de intercomunicador, para que sonara como si lo están diciendo a través del teléfono, ¿no? Lo que quería representar con este vídeo que he creado es como la tensión que tenemos cuando estamos editando un proyecto y tenemos a los clientes, ¿no?, pidiéndonos el vídeo, pidiéndonos el proyecto, oye, necesito entregar el vídeo, se lo tengo que pasar a mi cliente, y toda esta sensación, ¿no?, que tenemos cuando nos dedicamos a esto de la edición de contenido. Entonces, pues bueno, quería generar un poco, pues, o representar el estrés que puede llegar a generar eso, ¿no? Con diferentes voces de diferentes clientes pidiéndonos el proyecto y pidiéndonos el vídeo. Entonces, esa sería la segunda. Lo tienes ya. Esta sí que suena en un español más, digamos, latino, pero sí que quería utilizarla igualmente. Esta es la voz de Wit, es decir, esta es una voz que está concebida para ser creada en inglés, pero que al ponerla en español también funciona, ¿no? Es decir, esto es uno de los trucos, que no todas las voces, no tienes por qué utilizar solo las voces que están en español, sino que puedes utilizar todo el catálogo de voces y probar a ver si realmente funcionan o no funcionan. Entonces, pues bueno, esa sería la de Wit, que está por aquí, lo tienes ya. ¿Lo tienes ya? Esta sería una. Después hice varias pruebas. Me lo están pidiendo. Pero esta, por ejemplo, está concebida para ser creada en inglés y también la puedes utilizar en español. Me lo están pidiendo. Y la diferencia, la verdad, es que no se nota. Es decir, no se nota que es una voz, ¿sabes? No se nota que es una voz como artificial en español. Después de estas tres voces, utilizamos la de serenidad y entonces Tengo aquí... que enviárselo al cliente. Tengo que enviárselo al cliente. Esta la podría haber utilizado, pero creo que hice una modificación, ¿no?, de los ajustes. Aquí tenemos el rango emocional en 70, la similitud un 48% y el estilo un 27%. Y aquí lo reduje un poquito. Me parecía que sonaba un poco, no sé, no sonaba exactamente como quería. Y dije, bueno, voy a reducir un poco lo que es el rango emocional. Tengo que enviárselo al cliente. Y entonces aquí... tengo que enviárselo al cliente. Esta es una voz que está en español, que cuando la hemos escuchado al principio da la sensación de que es un español más latino, pero realmente cuando le he puesto este texto es un español bastante neutro y se podría utilizar también un español de, entre comillas, España, ¿no? Entonces esta es la que utilicé en esta de aquí. Y ya después, pues bueno, la siguiente también... Lo necesito para mañana. Esto lo necesito para mañana. Aquí igualmente le puse también un filtro para que sonara como con un intercomunicador. Que luego la última también es una voz que se escucha bastante bien, que es otra vez la de guía, ¿no? Digamos que la de guía es la que estaba mejor preparada, pero utilicé también otras voces, pues, para mostrar otros casos en los que se pueda utilizar una voz interesante. Mándamelo, por favor. Mándamelo, por favor, ¿no? Y aquí lo que vemos es como el por favor está un poco más enfatizado, ¿no? Está como un poco más, digamos, como más marcado. Y eso es porque utilicé dos descargas, una con un estilo, ¿no?, en el que el rango emocional está en un 50% y la similitud un 40%, y aquí lo que hice fue aumentar ese rango emocional para que le diera un poco más de énfasis a la frase. Bueno, Mándamelo, por favor. Mándamelo, por favor. ¿no? Entonces aquí, la parte inicial de esta primera sí que me gusta. Mándamelo, por favor. Lo que pasa es que el por favor sonaba muy bajo, ¿no? Y esta... Mándamelo, por favor. Me pasaba al revés. Ese por favor sí que estaba bien enfatizado, pero la parte inicial era como muy exagerada y muy lenta. Entonces lo que hice fue, pues, descargar las dos, cortarlo y mezclar la parte inicial de esta de aquí con la parte final de la otra, ¿no? Y aquí lo vemos como aquí está silenciada y aquí esta está con el mismo ajuste de volumen, ¿no? Entonces así es como hice esta parte del vídeo. Y ahora lo que quiero contarte es, oye, pues una serie de recomendaciones a la hora de hacer esto, porque después de haber probado la herramienta varias veces, pues me he dado cuenta de algunas cosas. Y una de ellas es esta. Es que hay veces que puedes jugar con las diferentes entonaciones o los ajustes de la herramienta
letra, ¿no? Puedes utilizar estos ajustes, puedes modificarlos y aunque no te encaje toda la frase completa, puedes encontrar partes de una frase que puedes utilizar y luego puedes recortar y utilizar la parte final de otra descarga que hayas hecho con un rango emocional diferente. Porque uno de los problemas es que con esta herramienta es muy difícil decirle cómo quieres que sea exactamente la entonación de una palabra. Es decir, tú no puedes dirigirle como si fuese pues, un locutor profesional a quien le puedes decir, oye, necesito que pongas más énfasis en esta parte de la frase o necesito que tengas menos, que esta parte de la frase sea pues un poco más plana o más neutra, ¿no? Eso no puedes hacerlo para las palabras concretas, ¿no? No le puedes decir cómo quieres que sea la entonación, ¿no? Y eso es una de las desventajas y uno de los motivos por los que creo que realmente los locutores, las personas que se dedican a la locución, no van a desaparecer, sino que creo que pueden llegar a tener hasta incluso mucho más valor para las empresas que les acaben contratando porque van a poder ofrecer un servicio totalmente personalizado y de mucho valor a esas empresas, ¿no? Otra de las recomendaciones es que cuando vas a utilizar una voz en off más larga, es decir, que no estás poniendo como fragmentos pequeñitos, sino que estás poniendo una voz en off muy larga de un texto largo, aquí lo que te recomendaría es que cortes el texto en diferentes fragmentos. Por ejemplo, este es otro proyecto que hice para un cliente. Do you need an impactful video to highlight your space? At Home Record, we create the video you need with the utmost professionalism, quality, and experience. The narrative is essential to convey your message and enhance your brand image. Vale, en este vídeo es la misma voz en off a lo largo de todo el vídeo. ¿Qué pasa? Que aquí no puedes poner toda la voz en off de golpe en la herramienta porque no va a sonar exactamente como quieres. Entonces eso, la recomendación es que vayas cortando las piezas más largas en piezas más pequeñas y a lo mejor si hay una parte de la frase que no te encaja exactamente con la tonalidad que quieres utilizar, puedes incluso recortarla todavía más y pedirle que te haga solo esa segunda parte de la frase o una palabra concreta y lo vas mezclando en el programa de edición. Entonces es mucho más fácil controlar esa entonación y controlar, digamos, el rango emocional de cada una de ellas y cómo quieres que sea el flujo, ¿no? de la voz a lo largo de todo el vídeo. Otra de las recomendaciones es que el rango emocional no lo pongas al 100%, porque te pueden salir cosas muy raras como en este caso, ¿no? ¿No? Cuando lo pones al 100% pueden llegar a sonar, no sé, sonidos un poco extraños, ¿no? Entonces no funciona del todo bien cuando lo pones al 100%, ¿no? Y una tercera recomendación es que, oye, una vez importas estas voces a Premiere, importas estas voces al programa que estás utilizando, puedes incluso darle un toque creativo y puedes meterle una serie de efectos para que, digamos, le des un toque, pues, oye, más dinámico y más creativo al vídeo que estás creando, ¿no? Pues como puedes utilizar ajustes predeterminados, pues como estos que vienen en Premiere, el sonido esencial de intercomunicador, le puedes meter, pues, oye, bot de podcast o le puedes meter, digamos, que suene como si fuera una radio o como si fuera, que suene como si es alguien que está hablando por teléfono. De esta manera estás creando como una segunda derivada, una segunda variable y ya tienes una voz en off que suena profesional, que suena original, que encima puedes adaptarla como tú quieres y que le estás dando un toque un poco más creativo. Vale, y ahora vamos a hablar del precio que tiene la herramienta y de los paquetes de Arlis que incluyen esta herramienta, pues para que lo tengas, para que lo entiendas y tengas un poco pues la idea de dónde podrías conseguirlo. Y la herramienta se incluye en dos paquetes. Lo tienes en el paquete de Arlis Max, que es un paquete que tiene absolutamente todos los recursos que tiene Arlis, y este es un paquete que yo solo te recomendaría si eres una persona que se dedica a la edición de manera profesional y eres consciente de que lo vas a amortizar, ¿no? Pues oye, si los clientes te piden normalmente de manera recurrente vídeos de stock o te piden plantillas de títulos muy locas y mucha música, pues este es el que yo seleccionaría. Y luego, el otro paquete que tiene la voz en off es el paquete específico de IA, de voz en off, de AI VoiceOver, que es voz en off con inteligencia artificial, ¿no? Que son 12 euros al mes, que esto, pues si hacemos el cálculo, son 12 por 12, son 144 euros al año, ¿no? Que esa es una de las particularidades de Arlis, es que cuando tú pagas tienes que pagar el año completo. Entonces es importante entender si es una herramienta que vamos a necesitar o no antes de pues, tomar la decisión. Ahora, por 150 euros al año, ¿es una herramienta que te puede merecer la pena? Pues esto, como todo, depende de la situación en la que estés. Si eres una persona aficionada que solo le gusta editar de vez en cuando para, pues yo qué sé, porque se quiere divertir y demás, y quieres hacer algún vídeo así chulo, pues oye, quizás no sea una herramienta para ti. Pero si es una persona que trabaja con clientes, igual que trabaja con clientes pequeños, haces publicidad para diferentes clientes o creas vídeos en los que te piden muchos recursos y muchas voces en off, pero son vídeos de bajo presupuesto, pues oye, pues al final por 150 euros al mes te puede llegar a compensar porque enseguida lo vas a amortizar, porque normalmente lo que se hace en estos proyectos o lo que yo hago es que al final tú, dentro del presupuesto que haces,
cuando estás haciendo la estimación de todo lo que necesita tu cliente, pues oye, te van a pedir, oye, una voz en off, una canción, unos vídeos de stock o lo que sea, pues tú vas metiendo las diferentes partidas en el presupuesto y yo normalmente lo que hago es que, igual que hago con la música, que cuando me piden música libre de derechos, pues la suelo incluir y presupuestar. Con esto haría lo mismo, de forma que en cuanto tenga una serie de proyectos, unos pocos proyectos, lo vas a amortizar, ¿no? Entonces, todo depende de la situación y el tipo de vídeos que hagas. Yo, por el precio, al final lo vas a poder amortizar muy rápido, porque si lo comparas con el precio de que te costaría una locución, digamos, profesional, que obviamente esto no está al mismo nivel que el que pueda tener una persona dedicada al 100% a esto, a la locución, porque son profesionales que se dedican a ellos, sino que es una herramienta que nos puede permitir hacer también esos pasos previos. De hecho, en el vídeo de Antonio Wimmer que te he dicho al principio, él lo utiliza de una manera muy interesante, y es que antes de entregarle el vídeo al cliente en el que le han pedido una voz en off, hace un montaje con una voz en off artificial de esta herramienta para presentarle al cliente cómo sería el resultado final, y después contratan a una persona que haga la locución de manera profesional. De esta manera el cliente tiene una idea de cómo va a quedar el vídeo y después contratan a una persona, pero ya con el resultado específico exacto de qué es lo que quieren que grabe y cómo quieren que haga exactamente la voz en off. Entonces, si es una persona que trabaja mucho con clientes y a la que le piden muchas voces en off, pues creo que es una herramienta que te puede venir muy bien. Hay una cosa importante también, es que, oye, te voy a dejar el enlace por aquí para que si te apuntas y eliges alguno de estos planes y lo haces con este enlace, vas a conseguir 2 meses extra. Y esto ahora ya nos lleva al debate de, oye, esta revolución de la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, o qué es lo que va a pasar con el sector de la locución, qué es lo que va a pasar con los diferentes sectores, ¿no? Y esto, de hecho, es algo que pues en los comentarios del vídeo anterior surgió y me parece un debate muy interesante, porque creo que hay varias líneas de pensamiento y creo que es interesante entrar en una discusión y intentar analizar y ver un poco cuál puede ser, digamos, el futuro de todas estas herramientas o de nuestro sector. Y a mí la verdad es que son unos avances que a mí me emocionan, pero también entiendo que pueda existir, pues oye, ese miedo a, es que hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, o es que la forma en la que se están desarrollando estas herramientas pues no es la correcta porque están utilizando mi información o lo que sea, ¿no? Y aquí yo tengo un punto de vista pues un poco más, digamos, pragmático, y es decir, yo creo que estos avances van a ocurrir sí o sí, y creo que cuanto antes seamos capaces de entender estas herramientas, de poder utilizarlas y de poder, digamos, entender cómo funcionan, antes vamos a poder conseguir esa ventaja competitiva y antes vamos a poder competir en ese mercado, sobre todo si sabemos, digamos, adaptarnos a ellas y utilizarlas en nuestro beneficio, porque creo que es una revolución que va a venir sí o sí. Creo que es importante también tener en cuenta, oye, pues cómo se están desarrollando, y sobre todo, pues una de las cosas que me gusta de esto es que están utilizando a actores y actrices profesionales para hacer esas voces en off, lo cual, pues oye, te da un poco la tranquilidad de que no está siendo voces en off que están siendo, digamos, entre comillas, robadas o analizadas de mis vídeos de YouTube, porque sí que me molestaría, obviamente, que alguien o que alguna empresa me escarapee mis vídeos y duplique mi voz y empiecen a utilizar mi voz sin mi consentimiento. Entonces entiendo que ese miedo puede llegar a estar ahí, pero por otro lado creo que esto es una revolución que va a pasar sí o sí cuanto antes seamos capaces de aprender a utilizar estas herramientas, ya no solo esta, sino cualquier otra herramienta, porque yo utilizo en mi día a día ya, el otro día lo estuve pensando y utilizo un montón de herramientas que, pues oye, desde ChatGPT para conseguir ideas, para redactar guiones, para crear newsletters en base a los guiones que yo he creado con mis vídeos, pero creo que son herramientas que a creadores pequeños, como vos en este caso yo, nos dan una serie de posibilidades que no tendríamos de otra manera, y sobre todo nos ayudan a recortar tiempos en procesos y sobre todo a ser más productivos y a poder ofrecer más servicios y competir con equipos mucho más pequeños con empresas mucho más grandes y más dinámicas, ¿no? De forma que podamos, o digamos, son herramientas que nos empoderan y nos ayudan a crecer. Pero de todas formas, creo que es un debate muy interesante que podemos tener en los comentarios, así que te animo a que le eches un vistazo. Y luego, pues nada, decirte que también la semana que viene voy a subir un vídeo con un detrás de cámaras, porque he vuelto ahora de varios viajes que he tenido. Uno de ellos ha sido en Honduras, muy chulo, y bueno, te lo pondré por aquí en cuanto tenga el vídeo para que le eches un vistazo, porque quiero enseñarte un detrás de cámaras de, oye, cómo grabo estos vídeos, no proyectos en los que tienes que grabar pues como una especie de documental sin recursos casi, simplemente con la cámara en mano, un poco con el gimbal, las luces, la iluminación, cómo poner la iluminación natural, cómo hacer entrevistas, ¿no? Un poco cómo hacer todo ese detrás de cámaras, te lo voy a poner por aquí. Y nada, me alegro de verte por aquí y espero que nos veamos en el siguiente.